misterio fue descubierto en el mayor complejo de arte rupestre de América del Sur. Un aspecto único de la iconografía de los petroglifos del sitio son las figuras de personas bailando, llamadas danzantes, que a menudo están asociadas con motivos geométricos, principalmente variantes de líneas en zigzags. Basándose en datos intrigantes registrados por Rachel Dolmatov durante su investigación en Colombia, relacionados con el significado de motivos análogos en el arte tucano, así como una exploración más amplia de la esfera sonora en las culturas sudamericanas y la tesis de que el animismo amazónico era una ontología más arcaica en una área más amplia de Sudamérica. Un reciente estudio sugiere que los patrones geométricos en Toro Muerto, con los que se yuxtaponen las figuras de danzantes, pueden ser representaciones de canciones. Una extensión de esta hipótesis es la sugerencia de que algunas de las composiciones más complejas compuestas por danzantes y motivos geométricos lineales son metáforas gráficas de la transferencia al otro mundo. Estos motivos abstractos o geométricos han estado siempre entre los aspectos más intrigantes de la iconografía del arte rupestre. En Toro Muerto, las figuras de danzantes se repiten de manera casi abrumadora, lo que es único en la región. Además, hay una acumulación extraordinaria de patrones geométricos, a menudo en forma de zigzags verticales, líneas rectas y onduladas que varían en anchura, a veces con puntos o círculos asociados. Significativamente, los danzantes a menudo se yuxtaponen con estos diseños geométricos, no solo de forma individual, sino también en arreglos más complejos. Esta asociación predominante de figuras antropomorfas y patrones geométricos no puede considerarse incidental. Quizás constituya incluso la clave para comprender el significado y la función de algunos de los petroglifos de Toro Muerto. El panel TM1219 llama especialmente la atención, dado que su iconografía, de manera subjetiva, da la impresión de una disposición excepcionalmente coherente. Presenta una yuxtaposición de zigzags verticales, patrones lineales y ondulados, en cuyo centro se encuentra una gran figura de danzante de tamaño casi idéntico a las líneas onduladas que lo acompañan a ambos lados. Esta escena presenta sorprendentes similitudes con los dibujos tucanos registrados por Rachel Dolmatov, no solo en términos de motivos individuales, sino también en su disposición. Los tucanos veían en ellos representaciones de canciones, y debido a la recurrencia de motivos y la repetición de sus significados, los investigadores sugieren que la escena representa contenido cosmológico, con todas las actividades y fenómenos relacionados con el acceso a ese contenido, es decir, al acceso al cosmos. El danzante central, rodeado de líneas onduladas, estaría en realidad rodeado por canciones que, al encarnar energía y poder a la vez, eran la fuente de transferencia a otro mundo. La escena completa podría visualizar un viaje visionario, una transferencia a otro mundo, al tiempo de la creación, o una ilustración del mito del origen, a través de metáforas gráficas de contacto con ese mundo. Esta interpretación aporta una nueva luz a los petroglifos de Toro Muerto y abre espacio para discutir sobre la ontología y el contexto social que los rodeaba. Los investigadores concluyen que las líneas en zigzags podrían haber representado canciones y los patrones geométricos simbolizaban el cosmos, lo que daría un nuevo significado a la ubicua asociación danzantes-geometría en este importante sitio arqueológico peruano.